Bienvenidos a la tercera parte de teoría de conjuntos, ¿ya? Aritmética virtual, ¿ya? Vamos, continuamos trabajando con nuestra parte teórica, ¿ya? Pasamos a la segunda relación entre conjuntos, ya habiendo hecho la primera parte que es la inclusión, ¿ya? Pasemos a la segunda parte. Esta es muy interesante, esta segunda partecita. La relación de igualdad. ¿Cuándo se dice que dos conjuntos son iguales? Y también ¿cuándo se dice que dos conjuntos son diferentes? ¿Ya? Profe, primero hablemos de la igualdad. Claro que sí. Vamos. A es igual a B, sí y solo sí. Ya sabemos interpretar esta cosita. De ida y de vuelta. ¿Ya? A es igual a B, sí y solo sí. Si A está incluido en B y B está incluido en A. ¿Ya? Tengan mucho cuidado de eso. ¿Esta I qué hace? ¿Ya? Esa I obliga, chicos. ¿Ya? Obliga esa cosita. O sea, de ida y de vuelta. ¿Ya? Además, necesariamente para que dos conjuntos sean iguales, estos dos, ¿cómo tienen que ser? Verdaderos. Eso hace la I. Obligar. Si esos dos se cumplen, A es igual a B. Si A es igual a B, se cumplen esos dos. Pasemos por aquí. Dado el conjunto A, nos está diciendo A el conjunto A, el conjunto B. A está incluido en B. ¿Cierto? ¿Profe, es correcto o no? Claro que sí. Y B está incluido en A. También totalmente correcto. Entonces, A es igual a B. ¿Es correcto o no? Claro que sí. Profe, aunque sea nuevamente, a ver. ¿A está incluido en B? Claro que sí, porque todos los elementos de A pertenecen a B. ¿B está incluido en A? Claro que sí también, porque todos los elementos de B, ¿cierto?, pertenecen a A. Pero, profe, aquí hay dos 5. Se considera una sola vez cuando se repiten más de una vez los elementos. Entonces, es lo mismo que esto. Entonces, por eso A está incluido en B y B está incluido en A. Entonces, ¿qué voy a decir? Que son iguales. Profe, esta propiedadcita la hemos visto ya en la relación de inclusión, en la anterior relación. ¿Cómo le llamamos si va en ese sentido, que sería el sentido contrario? Entonces, cuando quieres afirmar si dos conjuntos son o no son iguales, tienes que venir en ese sentido. ¿Ya? Entonces, A es igual a B. A esta propiedadcita, ¿cómo le llamamos? La antisimétrica. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver qué es la simétrica. Entonces, gráficamente, o diagrama de Ben-Euler, sería de esta forma, pues. Este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Profe, hacemos su correspondencia biunívoca de cada elemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El 1, el 3 y el 5. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Eso sería, profe. De aquí, ¿qué me pueden preguntar? Ya han preguntado esto y ya han preguntado esto. En tu jardín ya te han puesto este tipo de ejercicios. Ya no te van a poner. También en tu jardín te han hecho graficar esto y también te han hecho poner estos puntitos que es la correspondencia biunívoca. ¿Ya? Vamos al siguiente punto. Propiedades importantes de la igualdad. A ver, veamos, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Sobre todo cuando tienen los mismos elementos. Profe, ¿todo conjunto es igual a sí mismo? Claro que sí. ¿Cómo se llama esa propiedad? Se llama la propiedad reflexiva. ¿Ya? Profe, siguiente. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Cómo se llama esa propiedad? Transitiva, profesor. Aquí viene, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Esta es una de las propiedades también que ya preguntaron. ¿Cómo se llama eso? La simétrica. Alguna vez en un examen de admisión un colega planteó lo siguiente, ¿no? Esta misma propiedad, pero les han puesto conmutativa. Hasta profesores se han equivocado, ¿no? Por suerte ese profesor ya no trabaja en la Galileo, ¿no es cierto? Entonces, si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Esto qué cosa es? La simétrica, no la conmutativa. Mucho cuidado, se parece a la conmutativa, ¿eh? No es conmutativa, ¿cómo se llama? La simétrica. Siguiente, a ver, vamos, un problemita aplicativo, ¿ya? Un problemita CEPRU. Esto está en los cuadernillos CEPRU, ¿ya? Está en el cuadernillo CEPRU, ¿ya? A ver, vamos a ver. La gran mayoría de los ejercicios que nosotros estamos resolviendo está en el cuadernillo CEPRU, ¿ya? Entonces, compañeritos, veamos aquí. Siguiente, profe. Si A y B son conjuntos iguales, o sea, estos dos conjuntos nos están diciendo que son iguales. ¿Ya? Entonces nos está diciendo, hallar cuánto es A más B. ¿Ya? Son iguales. Si son iguales, entonces, ¿qué quiere decir? Como estos conjuntos son iguales, entonces tienen los mismos elementos. Profesor, el conjunto B tiene dos elementos, no hay problema.
Entonces, el conjunto A también tiene que tener esos mismos elementos. Ahí está. ¿Ya? Esos mismos elementos. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, profesor, diremos lo siguiente. Que A al cuadrado, ¿ya? A elevado al cuadradito, más 9, ¿a qué será igual eso? Profe, este elemento podría ser igual a menos 9 o podría ser a 10. A ver, ¿qué sucedería si fuese igual a menos 9? Sería menos 9 menos 18, sería un imaginario. Entonces, por lo tanto, no habría razón de igualar. Entonces, la única forma de igualar sería, pues, ¿cuánto? Sería, pues, igual a 10. ¿De dónde, entonces, esto, por ejemplo, despejando, a elevado al cuadrado va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 1. De donde tenemos que a elevado al cuadrado, profesor, va a pasar de repente, algunos pasan, dice, como raíz, dicen, ¿no? Y algunos dicen, para este ladito viene, hacemos su diferencia de cuadrados, un poquito de productos notables, algunos le dicen penes a eso, ¿no? Listo, entonces, profesor, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a más menos 1. Listo, compañeritos, va a haber dos soluciones, ecuación de grado 2 con dos soluciones. Listo, ahí ya tenemos los valores posibles de A. Vamos, profesor, nos estaría faltando los valores posibles de B. O el valor posible. Entonces, B, ¿a quién será igual? Justamente a eso. Entonces, por lo tanto, profesor, B también va a ser pues igual al siguiente. Que B más 2 va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 10. ¿Cierto? O en este caso igual a menos 9. Ah, interesante, profe, ¿no? A menos 9, porque estaríamos igual a 10. Los dos, 10 menos 9. Entonces, B va a ser igual a ¿cuánto? A ver, amigos. ¿Menos cuánto? Menos 11. Cuidado que digan, profesor, no sería menos 7, no. Va a pasar con negativo. Entonces, signos iguales se suman, ¿no? Eso son operaciones básicas que nosotros debemos hacer. Entonces, por lo tanto, profesor, ¿cuánto será nuestra respuestita? Nuestra respuestita será, pues, ¿cuánto? Nuestra respuestita, ¿cuánto va a ser? A más B. Profesor, habrían dos respuestas, ¿no? Profe, sería, pues, A más B sería igual a, ¿cuánto? Sería más menos 11. O si no, aunque sea por este ladito, está bien ahí, ¿no? Entonces sería más 1 menos 11 sería menos 10. El otrito sería A más B va a ser igual a ¿cuánto? Menos 1 menos 11 menos 12. ¿Listo? Ahí estaría nuestra respuesta. Listo, compañeritos. Entonces, eso se trata de conjuntos iguales. ¿Cuándo se dicen conjuntos iguales? Cuando tienen los mismos elementos. No interesa el orden de los elementos. Ahora, nuevamente, ¿qué me pueden preguntar de todo esto? Te pueden preguntar esta, estita o la propiedad. O de repente les ponen un ejercicio así. ¿Ya? Hay muchos ejercicios de ese tipo. Listo, pasemos al siguiente. Pasamos a la siguiente relación entre conjuntos. ¿Ya? Acabamos de hablar de relación de igualdad. Ahora pasamos a la relación de diferencia. ¿Cuándo dos conjuntos se dice que son diferentes? ¿Ya? Por un momento vamos aprendiendo estas cosas básicas. ¿Ya? En las fichas, nuevamente recuerdo, en los foros, ¿cierto? Lo que falta se completa. De repente algunos de ellos estarán diciendo, profe, escucha, en clases hemos hecho muchas más cosas que esas. Es cierto, ¿no? En clases cuando es interactivo, ustedes preguntan, yo pregunto y se hacen más preguntas, ¿verdad? Y así hacemos muchas más cositas. Pero la idea suficiente es esta, ¿no? Para entender qué son los conjuntos diferentes. ¿A quiénes se les dice conjuntos diferentes? Ah, en tu jardín, por ejemplo, como te han enseñado, te han puesto dos conjuntitos. Niños, ¿son o no son diferentes? ¿Qué les he dicho? Suficiente si un elemento, o al menos un elemento de uno de los conjuntos no es común para ambos, entonces se dice que los conjuntos son diferentes. Ahora, no confundir conjuntos diferentes con conjuntos disjuntos. Esas dos cosas son totalmente distintas.
Más bien yo podría decir que dos disjuntos son diferentes, pero dos diferentes no siempre van a ser disjuntos. Ojito a eso, ¿ya? Vamos, entonces A es diferente de B. Esta cosita implica muchas cosas, ¿ah? Si hablamos de A diferente de B, vamos a hablar de otras relaciones más, ¿ya? Que cumplen dicha condición. Entonces, A es diferente de B sí y solo sí. Cuando A no esté incluido en B, O, ese O es importante, o B no esté incluido en A. ¿Qué implica? La I obliga a que se cumplan los dos, la O no necesariamente. Sobre todo A o B, o sea, no es necesariamente los dos. Suficiente que uno de ellos se cumpla. O sea, que es suficiente que uno sea verdadero, no necesariamente los dos. Por ejemplo, si esto es verdadero, entonces el otro podría ser falsa. Y la proposición es verdadera. Profesor, ¿y si esta es falsa y la otra verdadera? Correcto, diferentes. Profe, si ambos son sobre todo verdaderos, la proposición es verdadera. ¿Entiendes? Entonces, hay par de conjuntos que cumplen esta. Hay par de conjuntos que cumplen esa. Hay par de conjuntos que cumplen esa. Veamos, por ejemplo, un ejemplito. Vamos, un ejemplo de jardín. Pero nosotros ya lo interpretaremos pues utilizando la definición. Bicondicional de ida y de vuelta. Si yo quiero afirmar si dos conjuntos son o no son diferentes, en ese sentido. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, conjunto A, 1, 3, 5, 7. Conjunto B, 1, 4, 3, 5, 7. Profe, a simple vista son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no es común para ambos. ¿Quién es ese? El 4. 4 no es elemento. Por este elementito, suficiente que voy a decir que mis conjuntos son diferentes. Pero eso no te van a preguntar en un examen. Lo que te pueden preguntar es la definición. Suficiente que uno, por ejemplo, a ver, en este caso, A no está incluido en B. A ver, en estos dos. Profe, no, falso. A sí está incluido en B porque todos los elementos de A también están en B o pertenecen a B. Entonces, esta proposicióncita, ¿cómo sería? Estita pues sería falso. A sí está incluido. Profe, ¿y estita cómo sería? Verdadero. Proposición lógica básica. Profesor, lo más básico en lógica proposicional. ¿A qué será igual falso o verdad? Listo. No hay más que hablar. Profesor, verdadero. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos dos conjuntos, ¿cómo son? Exacto, lo que tú estás pensando. Diferentes, ¿ya ves? Cuando quiero afirmar si dos conjuntos son o no son diferentes, en ese sentido, o sea, en este sentido. ¿Ya? Su diagrama de Venn o su gráfico, su posición relativa. Ya que A está dentro de B. Profe, ahora también podría haber de repente aquí un 8. Entonces van a tener algunos, entonces ya sería otro gráfico. Entonces, en conjuntos diferentes vamos a tener inclusive 3 gráficos. Conjuntos juntos, conjuntos comparables y conjuntos disjuntos. Interesante, ¿no? Entonces, eso lo estaremos viendo poco a poco, ¿cierto? Entonces, profesor, mira, ahí está. Conjunto A, conjunto B. Los elementos de A, los elementos de B. Hay un elemento que no comparten, que es el elemento 4. Por este elementito 4 son conjuntos diferentes. Pero me estoy dando cuenta que A está dentro de B y B no está dentro de A. Claro, a ese tipo de relaciones, ¿cómo les llamamos? Conjuntos comparables. Ah, interesante. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Dos diferentes siempre serán comparables? No, podrían ser disjuntas estos. Ah, ya. Entonces, lo correcto sí. Dos conjuntos comparables, escúchame bien, dos comparables siempre van a ser diferentes, pero dos diferentes no siempre van a ser comparables. Listo. ¿Hay más, profesor? ¿Hay más? Sí. Suficiente. Espero que me hayas entendido de conjuntos diferentes. Profe, ¿qué me pueden preguntar? ¿Te pueden preguntar esta? ¿Te pueden preguntar esta? ¿O te podrían preguntar de esta? De que dos conjuntos comparables siempre van a ser diferentes. ¿Ya? O si no también, por ejemplo, otro de conjuntos disjuntos o de conjuntos juntos, ¿no? Listo, pasemos al siguiente punto. Hablemos de conjuntos comparables, justamente de lo que ya hemos adelantado aquí. ¿Y cuándo se dicen conjuntos comparables? Acá conocemos 4 definiciones. Vamos a hacer uno de ellos y en los foros haremos los otros 3 restantes. Profesor, se dice A es comparable con B. Entonces, profesor, subrayemos esta partecita. ¿Cuándo se dice que un conjunto es comparable con otro conjunto?
Ajá, profesor. Entonces diremos, A es comparable, profesor, con B. ¿Ya? A es comparable con B. Sí, solo sí. Siguiente. A está incluido en B y A diferente de B. Interesante. O, esta O, otra vez nos encontramos con la O. O, ¿qué implica esa O? Puede ser la primera o la segunda. ¿Ya? O, B está incluido en A y B diferente de A. Entonces, para que dos conjuntos afirmemos que son comparables, ¿cómo tienen que ser? Diferentes. Justamente es lo que te estoy diciendo. Dos conjuntos comparables siempre van a ser diferentes. Entonces, esta O dice lo siguiente, la primera o la segunda. No va a haber par de conjuntos que cumplan esto y que sean comparables. ¿Quiénes serían, profe? Los iguales, ¿no? Que cumpla esto y esto. Pero aquí ya te está condicionando a que hay una I. Y esta I que obliga que necesariamente, como tienen que estar incluidos, el otro tiene que ser diferente. Listo, entonces, profesor, ¿qué quiere decir esto? Si esto es verdadero, esto es falso. Y si esto es falso, esto es verdadero. Profe, ¿habrá opción de que ambos sean falsos, ambos sean verdaderos? No. En conjuntos comparables, solo uno de ellos. ¿Cierto? Solo uno. Podría ser eso. También, aunque sea, lo pongo así. ¿Ya? Solo uno. ¿Ya? Solo uno de ellos. Eso quiere decir. O sea, la primera o la segunda. ¿Ya? No se me olviden eso. Siguiente, a ver, dado nuestros conjuntitos, conjunto A, conjunto B. Profesor, ¿A está incluido en B? Sí, por supuesto eso. Pero ¿A es diferente de B? Claro que sí, por ese elemento 5. Entonces, como uno de ellos únicamente está incluido en el otro y son diferentes, ¿qué voy a afirmar? Conjuntos comparables. ¿Cuál de ellos está cumpliendo? ¿La primera o la segunda? Solo uno debe cumplir, no puede cumplir los dos. Profe, creo que está cumpliendo la primera. A ver, ¿A está incluido en B? Sí, por supuesto, verdadero. ¿A diferente de B? También verdadero. ¿Qué dice la I? La I dice necesariamente los dos. Verdad y verdad, verdadero. Por ende, son conjuntos ¿qué? Comparables. Tengan mucho cuidado con los conjuntos comparables. Hay muchos ejercicios, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, hacían muchos libros, mucho cuidado con los libros. Los libros te dicen, por ejemplo, dos conjuntos iguales son comparables. No, falso. Nunca jamás. ¿O algunos de ustedes se comparan consigo mismo? Jamás, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Eso también lo discutiremos un poquito más en los foros, ¿ya? Listo. Entonces dice eso, ¿no? Ahora, los conjuntos comparables tienen dos diagramas. Hay dos formas de representar. ¿Quiénes tienen esas dos formas de representar? Únicamente los conjuntos comparables. Puede ser mediante el diagrama de Venn-Euler o puede ser mediante el diagrama lineal. Que esto ya te había adelantado en diagramas. Ya sabemos qué conjuntos únicamente se representan mediante diagrama. Te vuelvo a recordar con los conjuntos comparables. Ahí está conjunto A, ahí está conjunto B. Elemento no común, 5. Conjuntos comparables. Solo uno de ellos debe estar. ¿Ya? No puedo decir que dos iguales. No puede ser A y B es. Dos iguales no son comparables. Profe, ahí está conjuntos comparables. ¿Cómo se dice? A es comparable con B. O B es comparable con A. Correcto decir esto. A está incluido en B. No que B esté incluido en A. No son iguales, son diferentes. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Listo. Vamos, siguiente. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pasemos al siguiente punto o la siguiente relación entre conjuntos. ¿Ya? Vamos, siguiente. Vamos al siguiente punto. Vamos a sus posiciones relativas, ¿ya? De dos conjuntos comparables. ¿Ya? Vamos. Que de repente esto es lo más simple que podemos hablar de, sobre todo de conjuntos comparables. ¿Ya? De sus posiciones. Diagramas de Venn-Euler y diagrama lineal. ¿Ya? Su Venn-Euler, o sea, A está incluido en B o B está incluido en A. Mucho cuidado. Ambos no se pueden incluirse. Ahora, conjuntos comparables, algunos, en su gran mayoría, nosotros lo analizamos en este sentido. A está incluido en B o B está incluido en A. En un examen de admisión, ¿cierto?, de dirimencia, aparece la comparación en este sentido. Entonces, ¿cómo lo leerías? B no está incluido en A o A no está incluido en B. ¿Ya? Todos los textos lo interpretan en este sentido. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado.
en ese sentido. No hay, sobre todo, todos lo interpretan en ese sentido. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa partecita, ¿ya? Diagrama lineal, por ejemplo. A está incluido en B o B está incluido en A. Tienen que tener bastante cuidado en estas cositas, ¿ya? Son cosas que nosotros vamos a aprender. Nuevamente repito, el único relación entre conjuntos que llevan diagrama lineal son los comparables, ¿ya? Mucho cuidado. En este sentido, ¿cómo se lee? En ese sentido se lee que A está incluido en B. ¿Perdón? A está incluido en B. Y en este sentido, ¿cómo se lee? Vamos, sentido contrario. Profesor, en este sentido, ¿cómo se lee, compañeritos? B no está incluido en A. ¿Ya? B no está incluido en A. Tengan mucho cuidado de eso. Por eso, conjuntos comparables. A está incluido en B o B está incluido en A. En este sentido también, compañeros. ¿Ya? Por ejemplo, podría estar en ese sentido. ¿Ya? En este caso sería B está incluido en A. O podría ser sentido contrario. En este sentido. Sobre todo, A no está incluido en B. Por eso es justamente lo que les decía. ¿Ya? Al igual que esto, por ejemplo. A está incluido en B, B no está incluido en A. ¿Ya? Cositas. Por ejemplo, te dicen A está incluido en B o B está incluido en A. O la otra relación que podría ser B no está incluido en A, ¿cierto? O A no está incluido en B. Su parejita. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado. Acá hay un montón de preguntas que nosotros podemos, sobre todo, plantear entre verdadero, falso, falso y verdad. Muchos con mis alumnos de, sobre todo, siempre hemos planteado algo de 60, 70 proposiciones de estas. Profe, ¿por qué no lo planteamos eso? Bueno, lo vamos a hacer en los foros, ¿ya? Cuando tengamos conferencias, y ahí lo hacemos, lo demás. Profe, esto es para que te enteres de quiénes son conjuntos comparables, ¿ya? Nada más, compañeritos. Vamos, ¿qué más podemos hablar? No se me olviden, ¿ya? A ver, conclusiones. Dos conjuntos comparables siempre van a ser diferentes. Pero dos conjuntos diferentes no siempre van a ser comparables, ¿ya? Otro, nunca dos conjuntos iguales van a ser comparables. Cuidadito a eso, ¿ah? Listo. ¿Qué más, profesor? ¿Nulo será comparable con todo conjunto? Sí. Nulo va a ser comparable, pero con todo conjunto diferente a nulo. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Listo. Entonces, esos son conjuntos comparables. Por ejemplo, conjunto de números reales con el conjunto de números naturales, ¿son comparables? Claro, porque los naturales están incluidos en los reales, más no los reales en los naturales. ¿Entienden? En los conjuntos numéricos gran mayoría cumplen esta relación de comparabilidad, ¿ya? Eso tengamos mucho cuidado. Siguiente, conjuntos disjuntos. En conjuntos disjuntos hay que tener bastante cuidadito, o al cual también le llamamos conjuntos ajenos. Aquí hasta hoy día hay un punto de discusión. Esta relación únicamente se aplica a conjuntos no nulos, ¿ya? Conjuntos no nulos. No nulos. ¿Por qué, profesor? ¿Ya? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Cuando estemos en los foros, muchachos, ¿ya? Conjuntos no nulos, ¿ya? O sea, cuando yo digo no nulos o no vacíos, en otras palabritas. Porque si voy a hablar de manera general, vamos a encontrarnos con contradicciones que hasta hoy día muchos profesores están sufriendo en eso, ¿no es cierto? Entonces, veamos. ¿Cuándo se dice que son conjuntos disjuntos o conjuntos ajenos? Algunos libros lo conocen así. A y B, disjuntos. ¿Cuándo yo digo que A y B son disjuntos? Obviamente, primero debo de averiguar que mis conjuntos son no nulos. Correcto, son no nulos. Primera condición es eso. O sea, lo que tú debes de afirmar es que tus conjuntos no deben ser nulos. Esta relación únicamente se aplica a conjuntos no nulos. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? A ver, aquí hay una observacióncita. ¿Por qué, profesor, no nulos? Porque en un examen de admisión vino esta pregunta. Y a veces por una pregunta somos cómputo general, hijos. Y nosotros, en especial el profesor, seguimos manteniendo hasta ahora el cómputo general. ¿Sí? Podemos decir, en la competencia se hacen los más capos, todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo, el resultado no les avala a esos, ¿verdad?
A nosotros más sí nos avala los resultados. ¿Entienden? Ahí ustedes tienen el ramillete de ingresantes, cómputos generales. Entonces, ¿qué más, hijos? Más de eso ya no se puede hablar. ¿Me entiendes? Entonces, los resultados dicen por sí solos. Los demás dirán todos, se echan bombos, platillos, de todo, ¿verdad? Entonces, pero no hay resultados. Es la gran historia. Por ahí siempre me han dicho, profe, no estoy ayudando a hacer con el profesor más capo de aritmética. Pero van al examen de aritmética y se sacan 0,5. ¿Qué pasó? ¿No que estabas haciendo con el profesor más capo? ¿Entienden? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? No se trata de aquí quién es, ¿cierto?, el más capo, sino quién te hace entender mejor y quién, al menos, de cuando tú vayas al examen, sacas al menos, no será un 20, será un 15, ¿no? En vez que saques un 0,5. Si en tu examen anterior has sacado un 0,5, tu objetivo ahora es sacar un 15, digamos, ¿entienden? Pero ya estamos en proceso de crecer. Pregunta de examen. Esta cosita vino en el examen y les han puesto conjuntos disjuntos. Al afirmar esto yo diré que son conjuntos disjuntos. Esa es la gran pregunta. Y es, a ver, como tareita para todos ustedes, ¿serán, profesor, conjuntos disjuntos? Listo. Entonces, los que ya han sido mis alumnos ya se van a responder eso. Listo. Para eso se dice no nulos. A y B son disjuntos, sí y solo sí, si no existe elemento alguno entre ellos. O sea, no hay elementos comunes entre ellos. Si no hay elementos comunes, entonces se dice que son disjuntos. Bicondicional. Esto es, no existe X que pertenezca a ambos. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Por ejemplo, da dos conjuntitos, conjunto A, conjunto B. Ya, esto se me imagina hace un ratito, vamos. Aquí está que X es par, y aquí está el que X es impar. Profesor, ¿pares a quienes se les dice negativos, positivos? Hay 800.000 pares, profesor. Esto viene desde menos infinito, sobre todo podemos ir, profesor, por aquí de repente menos 2, sobre todo, o 2, o 0, ¿verdad? 2, así podemos ir 4, 6, y así esto va a seguir yendo a más infinito, ¿ya? Eso es a más infinito. ¿Listo? Como también aquí tenemos, sobre todo, impares de menos infinito, sobre todo, venimos por aquí, profesor, podría ser el 1, el 3, el 5 y así sucesivamente hasta el más infinito. Profe, ¿algún elemento en común tendrá? No. ¿Existirá al menos un elemento que pertenezca a ambos? No. Cumple. Entonces, ¿qué voy a decir? Que A y B son disjuntos o ajenos. Ahí tenemos conjuntos disjuntos. Conjunto A, conjunto B. Conjuntos disjuntos. Pregunta de examen de admisión. Hey, escúchenme bien. Pregunta de examen de admisión. Dos conjuntos disjuntos son diferentes. ¿Qué dicen ustedes? Cierto. Dos conjuntos disjuntos son diferentes. ¿Por qué, profesor? Porque A no está incluido en B y B no está incluido en A. Interesante, ¿no? Los dos cumplen. Entonces, dos conjuntos disjuntos siempre serán conjuntos diferentes. Pero dos diferentes no siempre van a ser disjuntos, porque podrían ser comparables. ¿Me entienden? Mucho cuidado con esa observación. Al igual como hemos hablado de comparables. Dos comparables siempre van a ser diferentes, pero dos diferentes no siempre van a ser comparables. Podrían ser disjuntos. ¿Ya ves? Listo. Pasemos a la siguiente relación entre conjuntos. Vamos con relaciones entre conjuntos. Pasemos a la siguiente relación. Esta es una de las relaciones, bueno, por A o B podría venir en tu examen, pero en esta universidad solo nos pide de equipotentes. ¿Ya? Estito nos pide. Hablaremos de eso. ¿Ya? Ahora, algunos textos confunden y dicen que estos tres términos interpretan lo mismo. En número de elementos sí interpretan lo mismo, pero especificando elementos no interpretan los mismos. Conjuntos equivalentes, ¿quiénes cumplen únicamente equivalentes? Son los, se cumple la reflexiva, ¿no? La propiedades, simetría, transitiva, todo eso, ¿no? Tres propiedades equivalentes. No nos pides. ¿Y quiénes son los únicos que cumplen eso? Los conjuntos iguales. Conjuntos coordinales, cuando existe una correspondencia unívoca entre esos elementos. Por ejemplo, mira aquí, conjunto de los 5 vocales y conjunto de los 5 primeros enteros positivos.
O sea, ¿qué implica esa correspondencia biunívoca? Implica lo siguiente. Profesor, por ejemplo, aquí. ¿Cierto? A con 1. Primer vocal, primer entero positivo. Siguiente, profesor, mire, correspondencia. ¿Cierto? A eso se llama correspondencia biunívoca, o también conocida como biyección, o sea, 1 a 1. ¿Me entienden? Eso es 1 a 1. Y eso mismo nosotros, por ejemplo, gráfica. A eso se llama correspondencia biunívoca o biyección. Entonces, no debe sobrar elementos ni faltar elementos. Corresponde 1 a 1. Entonces, estos dos conjuntos, ¿cómo son? Por eso, A es coordinable con B, por ende, tienen el mismo número de elementos. Si tienen el mismo número de elementos, son equipotentes. O sea que, en un examen de admisión, por ejemplo, de una universidad, que no es nuestra universidad de aquí, vino eso, ¿no? Dos conjuntos coordinables siempre serán equipotentes, pero dos equipotentes siempre serán coordinables, no necesariamente. Podrían tener la misma cantidad de elementos, pero no necesariamente podría existir esta relación biunívoca entre sus elementos. ¿Ya? Eso hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Entonces son equipotentes cuando tienen la misma cantidad. Entonces, esto están cumpliendo la regla de correspondencia, ¿no? De 1 en 1. Eso se llama biyección, 1 a 1. Punto de partida, punto de llegada, dicen, ¿cierto? Eso es biyección. Profe, de aquí, ¿qué más nos podrían preguntar? Por ejemplo, de repente nos preguntan estas cositas. A ver, por ejemplo, esto vino en un examen de admisión, pero bueno, son cosas facilísimas, ¿no? Si A es igual a B, o sea, ya te he dicho, cuando encuentres una proporción entre sí, entonces ya te he dicho, lo que yo debo analizar es esta partecita. Si mis conjuntos son iguales, entonces tendrán la misma cantidad de elementos, sí. ¿Dos conjuntos iguales son equipotentes o no? Claro. Pero dos equipotentes serán iguales, profe. ¿Estos dos son equipotentes, son iguales? No. Lo contrario, no siempre se cumple. Ahora, pregunta de examen de dirimencia. Si dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, ¿implicará que esos conjuntos son iguales? No siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen la misma cantidad de elementos? ¿Son iguales? No. Entonces, por lo tanto, esta proposición que vendría a ser, no es pues una proposición verdadera, sino que viene a ser una proposición falsa. Pregunta de examen de dirimencia. Si A está dentro de B, profe, aquí hay posibilidades varias, ¿no? Que podrían ser iguales, todo eso. Cardinal de A es menor que cardinal de B. No necesariamente. Entonces es una proposición recontrafalsa. Profe, ¿y cuál sería lo correcto? Lo correcto sería pues estita, miren. Aquí te lo voy a ponértelo. Pregunta también de otro examen. ¿Ya? Preguntita de otro examen. Lo que te podrían preguntar es esto, ¿no? O hablar de esto. Si A está incluido en B, entonces cardinal de A es menor o igual que cardinal de B. Eso es. Porque podrían ser iguales y cumplir eso. En ese caso sí es totalmente correcto. Y así muchas más preguntas, que eso ya lo estaremos trabajando en foro o con los ejercicios. Esos son los 6 relaciones entre conjuntos. 6 relaciones entre conjuntos. ¿Listo, muchachos? Pasemos al siguiente punto. ¿Ya?